AM 1010 Onda Latina. Los teléfonos de AM 1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Fin del espacio publicitario. Nuevamente con nuestro programa Una Mirada en el Tiempo, como todos los jueves de 20 a 21 horas en Radio 1010 Onda Latina, a cargo de Carlos Penza, Zulma Prina y Hugo Brizuela Álamo, que es quien conduce hoy. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches, Marta. Buenas noches. Un gusto de estar de nuevo contigo. Igualmente. Y un invitado de lujo, como todas las semanas. Como todos los invitados que traes vos siempre. Bueno, todos los que pasaron por nuestro programa han tenido cosas muy interesantes para decir, así que después vamos a anunciarlo. Vamos adelante, sí. Vamos a mencionar una efeméride. Un 19 de mayo de 1925 nace Malcolm X en Omaha, Nebraska. Él había nacido como Malcolm Little y el nombre oficial completo era El Malik El Shabazz. Fue orador, ministro religioso y activista, un defensor de los derechos de los afroamericanos, un hombre que acusó a los estadounidenses blancos en las más duras condiciones de sus crímenes contra sus compatriotas negros. Ha sido descrito como uno de los más influyentes afroamericanos en la historia estadounidense. Bueno, es toda una historia bastante conocida por todos, ¿no? Muy extensa, con un montón de aspectos, y se hicieron películas y programas, pero bueno, yo como para recordarlo voy a mencionar algo muy breve. En Estados Unidos es terrible. Ya lo creo. Y bueno, ya estuvo en la cárcel y allí se convirtió en miembro de la Nación del Islam, una secta musulmana. Como muchos miembros de la Nación del Islam, cambió su apellido a X. Explicó su nombre diciendo: la X musulmana simboliza el verdadero apellido africano, que él nunca podría conocer. Para mí, mi X reemplaza el nombre de amo blanco de Little que algún diablo de ojos azules llamado Little impuso a mis antepasados paternos. Tras abandonar la Nación del Islam, Malcolm X hizo la peregrinación a la Meca y se convirtió al sunismo. Viajó extensamente por toda África, Oriente Medio e incluso visitó la Unión Soviética. Esos viajes le cambiaron la visión que tenía del mundo y de la lucha por las libertades civiles. Menos de un año después de abandonar la Nación del Islam, el 21 de febrero de 1965, Malcolm X fue asesinado antes de dar un discurso en Nueva York. El número de personas que acudieron a la unidad funeraria de Harlem del 23 al 26 de febrero de 1965 se estimó entre 14.000 y 30.000 personas. Bueno, lo recordamos a Malcolm X. Nuestro anunciante, Editorial Signo Vital, publica sus libros en internet para su venta masiva en todo el mundo. Pueden ver y confirmar en www.signovitалediciones.com.ar. Si quieren ver y escuchar programas anteriores de Una Mirada en el Tiempo, pueden hacerlo ingresando a www.enciclopediaradial.blogspot.com.ar y llamar a la radio al 4372-2841 o al 4372-3061. Muy bien. Hugo, ¿trajiste editorial? ¿Nos vas a Tengo ilustrar una con editorial, como siempre considero que es interesante, claro, porque que son las sí. cosas de actualidad que venimos reclamando un poco a quien tenga que realizarlas. A ver si escuchan. La ciudad crece tratando de ajustar errores después de cometidos. Este razonamiento no es mío, es de Federico Alberto Daús,
en su libro Desarrollo y Comportamiento del año 1976. No hace demasiado tiempo leí que se quieren urbanizar las llamadas villas miserias, consecuencia de la permanente migración de familias de nuestro interior sin fronteras y a la falta de planificación urbana. Se referían a la Villa 31, ubicada en el barrio Retiro y en terrenos que pertenecen a también nuestros alicaídos ferrocarriles. Esta villa nació en el año 1932 con el nombre de Villa Desocupación. Pero no eran todos desocupados, porque eran los primeros, eran inmigrantes italianos que no tenían trabajo y bueno, venían muy pobres, por cierto, y empezaron a hacer el primer asentamiento que fue de ellos. A partir de allí se sucedieron diversos intentos de erradicación y nunca lograron eliminarla. No es el asentamiento ilegal más grande de la ciudad, pero sí el más emblemático por su ubicación estratégica junto al principal centro de transbordo de pasajeros de la capital y a escasos metros de los barrios más cotizados. La solución no es urbanizar lo que no es urbanizable, perdón, sino construir en el lugar que sea posible unidades en propiedad horizontal para las familias que allí viven. Porque lamentablemente se quiere urbanizar un lugar donde no hay circulaciones, no hay ventilaciones adecuadas, las estructuras son improvisadas lamentablemente, ya hay 4 o 5 pisos, con todo un riesgo para la gente que allí vive. Visto estos lamentables problemas, nos recuerda un dicho de George Bernard Shaw que decía que la democracia es una minoría corrupta elegida por una mayoría incompetente. Y Frank Lloyd Wright, un arquitecto norteamericano, definía que mirar el suburbio de una gran ciudad es mirar algo así como el corte transversal de un tumor fibroso. Y el francés Le Corbusier afirmaba: el campo se ha vaciado y se han llenado las ciudades, las concentraciones urbanas se constituyen al azar, las viviendas obreras se han convertido en tugurios, no se ha previsto nada. El resultado es catastrófico y casi uniforme en todos los países. Como diría cualquier amigo, en todos lados se cuecen habas. La situación es grave. El suburbio se enquistó en el corazón de la ciudad. Las villas de ninguna manera se ajustan a lo que establece el Código de Edificación o de cualquier otra norma que como primer medida regula el uso del suelo. Pero dicho sea la verdad, son consecuencia de la falta de planificación urbana, donde por lógico se contempla el crecimiento natural poblacional. Nuestras calles y veredas se arreglan y a la semana siguiente vuelven a ser destruidas. Caminar por ellas es un peligro, debemos ir saltando pozos y esquivando montículos de tierra no señalizados, que lo vemos en San Telmo, en todas las cuadras, porque ya es una costumbre romper y no reparar. Caminar de noche es un riesgo anexado a la inseguridad y no hablemos de los mayores costos. También es el resultado de la falta de planificación, como ya dije, y de coordinación de tareas a veces. De coordinación de tareas, efectivamente, porque terminan de reparar una cosa y a la semana vienen y rompen lo que ya estaba con la vereda hecha porque se olvidaron de hacer. Entonces no hay planificación. Y caminar de noche es un riesgo, no sabe en qué momento uno va a pegar un tropezón y caer al suelo. También es el resultado, como digo, de la falta de planificación y a un lógico crecimiento poblacional. El crecimiento de la ciudad es permanente y no se ha previsto para nada la necesidad de construir más viviendas, al menos durante estos últimos 40 años. Los créditos hipotecarios desaparecieron y el resultado es la expansión de ese tumor fibroso. La ciudad tiene unas 30.000 unidades habitacionales desocupadas que por desaparición de sus dueños y posibles herederos han quedado en poder del gobierno de la ciudad. Algunos dicen que son más de 30.000, otros 20.000, pero son las casas que están usurpándolas permanentemente.
No costaría demasiado elaborar un plan para ser adjudicadas a quienes las necesitan, con lo cual se incrementaría la recaudación tributaria y se contribuiría a la seguridad, ahora que nuevamente parece ser posible tener créditos hipotecarios accesibles, y nos ayudaría a conservar nuestro patrimonio histórico, también, que es muy importante. Por último, debe hacerse un estudio para la erradicación de industrias de acuerdo a necesidades y prever parques industriales, construyendo en las inmediaciones las viviendas para su personal. De esa manera tendríamos nuevos polos de desarrollo y descomprimiríamos la ciudad, de la gente que viene aquí. Bueno, vienen porque no hay trabajo y no tienen a dónde ir. Eso lo hemos visto en Córdoba, lo conozco, el grupo Minetti, Corsemar, Loma Negra, aquí en la provincia de Buenos Aires. Bueno, por último, en la Carta de Atenas, escrita en el año 1933 por Le Corbusier, hablaba de la necesidad de organizar los lugares de trabajo de modo que, en vez de ser una penosa servidumbre, recupere su carácter de actividad humana como funciones claves del urbanismo. Con más razón, necesitamos que el lugar donde vive la familia recupere la calidad de vivienda digna. Una recomendación indispensable para quienes son responsables de gobernar, planificar y desarrollar nuestras comunidades. Muy bien. Muy bien. Ojalá, nos escuche, nos sirva de algo modestamente. Claro que sí. Bueno, vamos sigamos a adelante con la presentación de nuestro invitado de hoy. Bueno, nuestro visitante de hoy es el señor Víctor Rodríguez. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme a Un los gusto. dos, Marta. Un gusto, Víctor. Tenemos mucho para hablar porque la historia de San Telmo es Les decimos. es enorme. Sí. Claro y que creo sí. que vos sos un referente de primera línea. Ahora les decimos a nuestros oyentes que es el actual presidente de la Asociación de Permisionarios de la Feria de San Pedro Telmo, fundada en el año 1970 por el arquitecto José María Peña, recientemente fallecido a los 84 años de edad. Creó la Feria de San Pedro Telmo, que desde noviembre de 1970 funciona todos los domingos en la Plaza Dorrego, destino imperdible para el turismo. Allí se venden, compran y permutan antigüedades al compás de espectáculos producidos por entrañables artistas callejeros. Bueno, ahora nos va. Muy buena presentación. Bueno, creo que Te tenemos quería para contar escucharte algo. toda una historia apasionante Sí. de la Feria de San Telmo. Y habiéndote escuchado lo que decías, te quería contar algo que me sorprendió. En la zona del Parque Lezama están arreglando los cables de electricidad la empresa Edesur. Y hace poco, vos sabés muy bien que sos del barrio, que hicieron las veredas de todo el casco histórico, Sí, sí. nuevas, que la hizo el gobierno. Cuando las rompieron, a mí me cayó una lágrima. En todo San Telmo. Pensando En que todo iba a San Telmo suceder. habían hecho las Exacto. veredas nuevas y Exacto. no pasó, no sé, un mes o 15 días Y ya había y problemas. empezaron a romper las veredas. Bueno, y acá hicieron toda la vereda, de punta a punta, cavaron para cambiar los cables, así que era un agujero tras el otro. Yo pensé que íbamos a estar meses con esos agujeros, y ayer salgo a la mañana y estaban poniendo las baldosas. Taparon y pusieron las baldosas. Se ve que alguien tuvo un minuto de inteligencia y pensó que era lo más conveniente cuando se iban, que mejor es poner las baldosas y no tirar cemento y dejar ahí o dejar el agujero. Espero que lo hagan en toda la ciudad de Buenos Aires. Ojalá. Porque es una buena medida. Sí, sí, en la zona céntrica más o menos se respeta, pero lo que es los barrios, San Telmo, No, está muy dejado, muy está abandonado, muy abandonado. Y da lástima. Muy abandonado. Y eso también es la falta de planificación, porque en cualquier ciudad se prevé que, supongamos, los cables para el alumbrado público y de las viviendas tienen un determinado tiempo de uso, porque el crecimiento poblacional hace que aumente el consumo, y el cálculo que se hizo de la sección de esos cables resulta demasiado chico y empiezan los cortes, se revientan los cables. Entonces no está nada previsto. Claro. Yo conozco en ciudades grandes, en Estados Unidos, está previsto ya que eso tiene una duración de 10 años No. y hay que cambiarlo. Claro. Además, lo correcto no es estar rompiendo veredas. Se hacen
2 conductos, por lo menos 2 o 3 conductos separados, uno para los cables de electricidad, otro para los caños de agua y otro para lo que es gas. Entonces se dejan bocas cada 50 metros más o menos, y cuando hay que cambiarlas se trabaja de esa boca y no se rompe ninguna vereda. Claro. Lo que se ahorraría en el presupuesto del gobierno de la ciudad o de cualquier ciudad son millones de pesos. Y incomodidad de los ciudadanos. Y la incomodidad y la inseguridad de caminar. Claro. ¿No? Bueno, Víctor. ¿Cuándo hace que estás relacionado con el tema de la feria? Bueno, yo nací en San Telmo y viví muy cerca de la Plaza Dorrego, era mi lugar de esparcimiento de niño, ¿no? La Plaza Dorrego y el Parque Lezama. Yo asistí cuando era chico a la fundación de la feria y empecé a ir y la veía. En un principio nos parecían raros, gente rara, porque no había muchas ferias en la ciudad, no había, era la primera fue la feria de San Telmo. Y así de a poco fue un lugar que me fue gustando, y en el año 78, que yo ya tenía 18 años, mi hermano y yo nos anotamos para tener un puesto. Y nos dieron un solo puesto porque por familia daban uno, y el titular era mi hermano y yo era ayudante de él. Después en el año 86 yo ya tuve el puesto titular mío, ¿no? Y de a poco fui viendo la transformación del barrio, porque sería bueno ahora contar la historia de por qué se crea la feria, ¿no? Sí, es importante, sí. Claro, el arquitecto Peña en el año 68 crea el Museo de la Ciudad. Si nos ponemos a ver, había habido una de las tantas revoluciones en la Argentina y no había un presidente electo, sino que había militares, y que uno podía llegar a pensar de que iba a ser impensable que se hiciera un museo de la ciudad, ¿no? Sí. Pero el arquitecto, lo que él veía, tuvo mucha visión, fue una persona que vio mucho para adelante. Y ¿Lo conociste? Sí, tuvo, él desde que la fundó hasta que se murió, venía todos los domingos a la feria a poner orden y a visitarla. Yo lo conocí de cerca, participé mucho en todas las acciones que hacía el museo, y bueno, y él a mí me nutrió con el conocimiento, ¿no?, que él tenía, que yo fui tomando lo que él hablaba o charlábamos, yo le preguntaba cosas. Teníamos un juego que era, yo miro mucho las construcciones, y mi juego era el domingo cuando él venía, le decía, bueno, encontré una casa que seguramente usted no la tiene. Y le decía, queda en Rivadavia al 2600. Sí, la casa tal, que tiene tal puerta. No lo agarré nunca, en los 30 años nunca lo agarré en una que no la conocía. Sí, dice que de jovencito andaba con su máquina de fotos sacando a las casas. Sí, ¿no? Sí, él contó anécdotas de que se ha metido por debajo de tanques de agua y ha sacado fotos acostados en una terraza para sacar una cúpula, por ejemplo. Claro. Cosas así. Fue una persona muy testaruda, que por eso logró lo que logró. O sea, él se ponía algo en la cabeza, iba para adelante y lo lograba, y con mucha visión de futuro. Él, cuando ve la demolición de la 9 de julio, o sea, la avenida, demolieron una manzana entera, sí, en todo lo largo de la avenida, y eran viviendas, cuando llegaron a esta zona, eran viviendas de mucho valor arquitectónico, ¿no? y cultural, se podría decir, porque fue el barrio... Es patrimonio histórico. Exacto, porque ahí el barrio del sur había sido el barrio rico en una época. Cuando viene la fiebre amarilla, se traspasan todos al norte y quedan estas casas que ahí pasaron a ser el barrio bajo, pero eran casas altas, porque eran todas casas que tenían mármol, que tenían ascensores en esa época, a principios del 1900, y esta demolición dejaba al descubierto balcones, puertas muy artísticas, con tallas, y él, viendo todo esto, creyendo que le iban a decir que no, va al intendente, porque en esa época era intendente, y le presenta un proyecto de crear un museo
de la ciudad. Lo tomó con mucho agrado porque estaba medio conflictuado con la demolición, tenía muchos problemas, aparte del trabajo, no sabían dónde poner las cosas que demolían, entonces fue casi una solución para él esta creación. Y atrás de la creación vino el pedido también de un depósito y vinieron un montón de pedidos que se lo fueron dando, hasta que le dieron una sede, que fue lo que es actualmente el Museo de la Ciudad, que está en Defensa, entre Moreno y Alsina. Bueno, él fue recolectando ahí balcones, puertas, hasta ladrillos, que eran ladrillos ingleses, franceses, sellados, mayólicas, mayólicas españolas, mayólicas francesas, talavera, muchas cosas, porque la ciudad fue muy rica en todas esas... Hierro forjado. Exacto, forjado, que eran piezas artísticas. Sí, sí, sí. Y va progresando, y el barrio sur, que se llamaba, que abarcaba San Telmo y Montserrat, Catedral al Sur, que le dicen otros, iba a ser demolido. Esto hay muy poca gente que lo sabe, y no fue una cosa que haya sido tan trascendida porque es algo que iba a ser un desastre. Iban a demolerlo, iban a hacerte una ciudad nueva, porque decían que era obsoleto el barrio sur. Ay, qué horror. Claro, y entonces pensó en hacer algo para frenar esto que iba a ser una barbarie, y creó lo que es ahora el casco histórico, que es el área de protección histórica 1, la PH1. Sí. Y bueno, eran las familias más acomodadas, eran las que vivían en San Telmo. Exacto. Y las viviendas son viviendas muy bellas, ¿no? Sí. 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 Y con materiales caros o traídos de afuera, muchos. Lamentablemente muchas están, de las casas que hablé recién, están abandonadas. Sí. Están abandonadas, y a lo mejor más de una usurpada. Y lo que pasa ahí ya, bueno, de ya ruptura, no tiene mantenimiento. No tienen mantenimiento, pero además la gente a veces es como que disfruta rompiendo lo que es historia, y lo que hablábamos hace un rato de las pintadas, ¿no? Eso es uno de los grandes males de la ciudad, las pintadas, porque los frentes están hechos con piedra París, vos lo conocés, ¿sí? Siendo tu profesión, sí. Y la piedra París necesita respiración, si no se va destruyendo, y la pintura sobre la piedra lo que hace es taparle esa respiración, y la humedad penetra y se va pudriendo el material hasta que se deteriora, y se cae, se termina destruyendo, y son piezas de arte, porque todo eso fueron hechos esos frentes por mano de obra de los italianos, que eran los que habían llegado en ese momento, y venían con toda esa carga de la arquitectura de allá de Italia, que era con esos trabajos debajo de los balcones. Exacto. Qué bonito. Era toda una artesanía. En la calle Bolívar conocí una casa, son 3 plantas, planta baja y 3 plantas altas, y un palacio. Está abandonada, pintarrajeada, por afuera, que podría estar alguna institución o alguna fundación cultural, que sea, para que no se... Es un programa que tiene que elaborar el gobierno de la ciudad culturalmente, desde el área cultural, para recuperar el patrimonio y conservar ese patrimonio histórico. Es un problema grave que hay en la ciudad, y si nosotros... El porteño no tiene raíces, si nos ponemos a ver, porque descendemos todos de gente que vino de afuera. O sea, vos lo dijiste en tu presentación, gente que vino a buscar trabajo y se fue quedando. Entonces no tenemos una raíz como puede tener el salteño, el cordobés, el mendocino. Todos hijos de inmigrantes. Exacto, que ellos tienen una raíz, los salteños están orgullosos de sus raíces, los cordobeses también. Los porteños no. Pero mira, lo voy a incorporar en este momento, lo que decir, bueno, somos todos, tenemos la sangre india, algunos no,
En el caso mío, yo tengo raíces indias, pero tengo raíces españolas, ¿no? Y raíces italianas. Entonces, pero con los años, los indios que querían tener su tierra, lo han seguido desterrando y quedaron dueños las raíces de los que vinieron, de los españoles originales primero, ¿no? Claro. Y el indio sigue todavía pidiendo que le den un pedazo de tierra, por favor. Eso también es una negligencia de los gobiernos que han pasado durante todo esto. Ninguno se ocupó. Ninguno se ocupó. No. Fue una desidia de los pueblos originarios, fue una desidia de todos los gobiernos. Lo que pasa es que no tienen una voz cantante que los pueda defender, y los van dejando de lado. Con solo ir al norte uno ve cómo viven, cómo la están pasando. Y claro, no solamente darles tierra, sino decirles, bueno, hacerles un programa de qué es lo que tienen que hacer, enseñarles a trabajar. Cultivos, ¿no? Totalmente. Planificar. Cómo construir una vivienda digna. Claro, que tengan acceso a educación. Y que ganen dinero, que puedan vivir dignamente, porque pueden producir una serie de cosas según la región y comercializarlo perfectamente. Totalmente. Pero vamos a volver a la historia de San Telmo, porque la feria tiene una simpatía. Uno que vive en San Telmo también la recorremos todos los domingos hasta la calle Independencia, porque después ya es imposible. Es imposible encontrar la cantidad de belleza, de cosas antiguas, ¿no? Es un paseo que impacta al que lo hace por primera vez, lo impacta por lo que ve, porque nunca se imagina ver que tienen clasificado ustedes también qué compra el italiano, qué compra el español, qué compra el alemán, qué compra el brasilero. Ya una cosa que se da por la suma de la gente, que más o menos lo mismo según de dónde es. Hay una preferencia, una preferencia de compra de cada uno. Los españoles ahora no tanto, tampoco vienen mucho, ¿no? En un momento vino muchos españoles a comprar y compraban mucho religioso. La mayoría era religioso, y en cosas que algunos de nosotros investigamos, preguntamos y llegamos a una conclusión que era: ellos perdieron mucho de lo religioso en distintas ocasiones. Se fue de su país, o lo compraron, o se lo llevaron, o lo destruyeron, y no tenían. Y ellos tienen una predilección, como es el arte religioso nuestro, con mucha platería, las pinturas cusqueñas. Es muy parecido el arte español religioso al que tenemos nosotros acá en el Río de la Plata. Y el italiano también, ¿no? Los maestros para lo que se hizo han sido españoles. Entonces, claro. Los orfebres, todo eso han venido de allá. Los pintores también, incluso los jesuitas les enseñaron a los indios a construir las imágenes, y eran venidos de Europa los jesuitas, y ellos hicieron una adaptación a su forma. Ellos se veían de una manera, entonces Cristo tenía la fisonomía de los indios de la zona, ¿no? Porque era lo que ellos veían. Y después, por ejemplo, los italianos les gusta mucho lo que es para uso cotidiano. Por ejemplo, les gusta la mantelería buena, bordada. También es porque vino mucho de ahí. Los italianos, las italianas que eran muy laboriosas en esa época, bordaban a mano. Cuando yo veo las cosas que hay, las historias que hay detrás de todo eso, inclusive algunas casas he visto los vestidos de novia, que deben tener también 100 años, qué sé yo, ¿no? Y te doy un dato, que esto salió del Museo de la Ciudad, y el arquitecto Peña hace unos años, yo estuve conversando con él para saber bien cómo era eso. Cerca del año 20, en la Argentina, las novias se casaban de negro. No sé si viste alguna vez una foto. Sí. Y lo único que tenían, tanto ella como el novio, eran algún azar blanco en algún lugar del cuerpo. El novio por ahí en la solapa, y la novia en la cabeza haciendo un tocado y algo en el vestido. Pero los vestidos eran negros de las novias.
es algo que la gente cuando se le dice sería y ahora cambiamos, el novio va de negro y la novia de blanco. Y hay fotos, hay muchas fotos en el Museo de la Ciudad que muestran esto, ¿no? Era algo relacionado con yo creo que vino de Italia esto de las novias italianas, que también muchas se casaban de negro, que tenía que ver para mí con la situación económica, porque no daba para hacer un vestido blanco que no lo podías usar en ningún lado. O sea, después que te casabas, el vestido blanco lo tenías que dejar. Entonces un vestido negro era más usable y claro, era más práctico. Y no tiraban un dinero en un vestido que después no iban a usar más, ¿no? Creo que debería tener que ver con eso. Y bueno, de ese tipo de cosas hay en el Museo de la Ciudad, hay muchas anécdotas. Y historias así de esas historias raras, tipo Felicita Guerrero. Bueno, hay una que hace poco me la contaron. El Museo de la Ciudad consiguió unas casas que están enfrente, que son los Altos de Loriaga, y son casas que quedaron exactamente igual que lo que eran antes. Y tienen la arquitectura de afuera, es como fue en la época de la colonia. Es más, de ahí arriba se ha defendido seguramente en las invasiones inglesas lo que se decía que tiraban el aceite, seguramente la terraza lo han tirado, está la baranda original, todo. Y la peculiaridad que tiene, que fue lo que me contaron, este hombre era un comerciante, un gran comerciante de acá de la Argentina. Estos Altos de Loriaga quedan a una cuadra de la Plaza de Mayo, imaginémonos el lugar, defensa, frente a la iglesia, en diagonal a la iglesia, y tiene un mangrullo como una cúpula, una torre en la terraza, que supera, deben ser 15 metros de alto. ¿En qué calle está? ¿Dónde? Está en Alsina y Defensa. Alsina y Defensa. Bueno, uno ahí arriba en la terraza, si mira para el lado del río, ahora ve construcciones y el cielo a lo lejos. Pero en la época de Loriaga, que era un comerciante al cual le traían las mercaderías por barco, los barcos paraban lejos de la costa del río porque la costa era muy baja, y las mercaderías se traían, y los pasajeros se traían con carretas con ruedas muy grandes, y él desde esa torre, con un largavista que sería un catalejo en esa época, miraba que no le robaran nada. O sea, miraba el barco que había llegado y que ninguna carreta se fuera para otro lado y que vinieron todas para su lugar. Esa fue una anécdota que me contaron hace muy poco, porque están refaccionando todas esas casas para poderlas poner para el público, para que el público las pueda visitar. Sí. Se está haciendo todo un trabajo bastante bueno para que la casa esté para visitarla, porque hay un pozo de agua, inclusive un aljibe colonial, que eran pozos de agua, porque eran hechos todos con piedras adentro, y va a haber distintas exposiciones. En un momento hicieron una exposición que era una panadería antigua, la reconstruyeron toda ahí en un negocio, porque hay varios negocios que dan a la calle de esa construcción. Después, dentro de esa casa, en un momento de toda la historia, se ve que fue un hotel o un conventillo, algo así, que alquilaban habitaciones, y en una habitación arriba queda un cartel que dice caja, o sea, donde cobraban a los que estaban viviendo ahí adentro. Que eso quedó y lo dejaron como para que sea algo histórico, ¿no? Que lo que sucedió ahí. Después, la otra anécdota, que esa es bastante conocida, que la casa del museo se llama la Casa de los Querubines porque arriba tiene unos querubines, ¿no? En el frente. Y bueno, esa casa son dos casas que se juntan por las paredes del medio, y ahí se abrieron una puerta y se comunican las dos casas. Es una casa familiar de la época, que vivían los abuelos con los nietos y los bisnietos, tal vez. O sea, eran 3 o 4 generaciones que vivían en una misma casa, que era grande. Claro. Son 3 o 4 pisos, y la característica es que ahí vivió Nini Marshall.
en años muy, muy jóvenes de ella, vivió en esa casa. No era conocida, no era nada en esa época, pero después se supo que ella había vivido en esa casa. Sí, era sede de varios artistas, San Telmo, conocido. Sí, y actualmente también. He visto una planificación muy buena en los stands, en los puestos de trabajo, Sí. que están adjudicados, se hace, no sé si una especie de concurso, pero es muy riguroso. Sí, Ahora, sí. La feria, cuando nace se le hace se crea la feria por una ley, que en esa época eran ordenanzas, después se transformó en ley, porque las ordenanzas tuvieron fuerza de ley, y es una ley, no recuerdo el número ahora, creada por el gobierno de la ciudad, en ese momento que era la Intendencia de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando se crea la feria, se hace todo un diagrama que lo hizo el arquitecto Peña, por su carácter de arquitecto, hizo todo un plano en papel, que era donde iba a ser distribuido cada Claro. puesto, qué medidas... es una de las puesto. preguntas que tenía, yo digo, seguramente que ahí ha planificado la distribución. Sí, sí, y él siempre decía que no solo la distribución, sino que lo que le daba el espíritu a la feria era la magia que tenía, Claro. que los puestos tenían diferentes Y la colores. clasificación de los materiales que se vendían en cada lugar, posiblemente. Bueno, eso fue estricto. Él siempre, yo recuerdo cuando empezamos nosotros, tuvimos que llevar la mercadería que íbamos a exponer para vender, la tuvimos que llevar al Museo de la Ciudad. Ellos tomaron nota de todo lo que nosotros teníamos para vender, y durante 3 meses, los 3 primeros meses, pasaba un inspector controlando la mercadería que nosotros habíamos llevado. Si vendíamos algo, teníamos que tachar en la lista que lo habíamos vendido, y ellos lo tachaban en su lista. Y si nosotros un domingo no llevábamos algo y nos preguntaban qué había pasado, por ahí había una cosa de fuerza mayor que se había roto o que me lo había olvidado, bueno, teníamos que asentarlo en una planilla. Era muy estricto. Sigue habiendo controles, no se puede vender cosas que no tengan 30 años para atrás, o sea, Claro. todo tiene que tener 30 años para atrás. Hay un estatuto que tenemos nosotros, que son puntos, los cuales nos dan el funcionamiento de la feria, que es, bueno, entre los puntos que hay es el cuánto miden los puestos, cuánto tienen que medir, que no nos podemos sobrepasar, que no podemos poner cajones adelante, cajones a los costados, que tenemos ese lugar y que no nos podemos ir de ese lugar, que tenemos que estar todo el día nosotros, que si tenemos un ayudante, el ayudante puede estar 3 Por horas. eso he visto que en el puesto no pueden estar 2 o 3 personas. No pueden estar 2 o 3 personas. Puede haber un ayudante y el ayudante tiene que estar asentado dentro del Museo de la Ciudad con un carnet de ayudante, no puede ser cualquier persona, tiene que ser una persona que yo haya presentado. Después, no podemos tomar bebidas alcohólicas, tenemos obligación de atender bien a la gente, si no somos sancionados. Hay un libro de quejas y hay un libro de personalidades trascendentes, que eso después podríamos hablar también. Ah, bueno. Cada El libro de dueño, quejas- cada dueño de puesto, es el modo de vida es el puesto. Sí, hay... No es un hobby, digamos. No. El puesto es una gran parte del medio de vida. Hay que tener otra cosa, no se puede vivir solo del puesto, que lo que hacemos muchos es en la semana de trabajar de lo mismo. O sea, compramos y le vendemos a los comerciantes. Hacemos lo mismo que hacemos en el puesto, en vez de exhibirlo, vamos a los negocios, sabemos más o menos qué compra cada uno y los proveemos de mercadería a ellos, ¿no? Muy bien. Porque ellos tienen un plus para la venta que no es el nuestro. O sea, nosotros como feria tenemos una categoría de venta más baja que un negocio. Lo que nosotros vendemos en 12, ellos lo pueden vender en 4, por ejemplo, o en 3. Muy bien. Eso es lo que nos da. Vamos Vamos a a escuchar hacer un algo de pequeño música y después seguimos charlando intervalo musical. con Víctor Rodríguez. Bueno, vamos a escuchar a Ray Charles, All to Myself. Without a father, without a mother, without a sister,
are a brother. I'm what they call all to myself alone. Don't have a dollar, not a red penny. Don't even have a portrait of Jenny. I'm what they call all to myself alone. Some folk have the moon, others may have the stars. I would be content just to be where you are. Seems just like I have nothing to live for except the troubles which my life is for. I'm what they call all to myself alone. Seguimos con Víctor Rodríguez, nuestro invitado de hoy, que es el actual presidente de la Asociación de Permisionarios de la Feria de San Pedro Telmo, que nos estaba contando todo el funcionamiento de la feria y demás. Sí, y bueno, y nosotros también tenemos dentro de ese estatuto un punto que dice que tenemos que actuar para la difusión y proyección del barrio de San Telmo y del Museo de la Ciudad. O sea, tratar de difundir las obras del Museo de la Ciudad y la progresión del barrio, porque la feria se crea para tratar de afirmar en el barrio un lugar comercial para que sea más importante. Creo que se logró. Puede ser que son 20.000 más o menos, se calcula las personas cada domingo. Sí, se han llegado a calcular hasta 30.000. 30.000. Contadas por cuenta ganado, ¿viste cómo cuentan en los cines? Sí, sí. Han contado y han hecho entre 20.000 y 30.000 personas en un domingo. ¿Cómo afecta o interfiere en algo los vendedores ambulantes, los manteros, llamados manteros, en lo que es la feria? Vos tenés más o menos la visión, porque sos del barrio, de Sí. dónde está enclavada la feria. Sí. Si pensás dónde está y que la calle Defensa, que es el ingreso a la feria, pasamos a ser el patio de atrás en este momento, porque estamos bloqueados, la calle Defensa está bloqueada, que es el ingreso de la gente. O sea, la gente que viene a ver la feria ingresa por Defensa. Cuando llega a Humberto Primo, ahí ingresa a la feria. Si nosotros tenemos todos estos vendedores adelante, pasamos a ser el patio de atrás. O sea, primero ven a ellos y después nos ven a nosotros, si tenemos esa suerte, porque muchas veces se vuelven, se cansan, porque vienen caminando por ahí de Plaza de Mayo y ven todo eso y dicen, bueno, ya está, ya estoy cansado, y se vuelven y no llegaron nunca a lo que es la feria de la Plaza Que de Mayo. afecta también a los anticuarios. A los anticuarios, Sí. totalmente. A ellos creo que más que a nosotros, porque ellos lo que están perdiendo constantemente es patrimonio, porque no solo pierden las ventas, que le bajaron un montón, sino que sus propiedades, porque muchos son propietarios del local, pasan a valer menos automáticamente. Lo que ellos pagaron ya valen menos. Claro, se nota ya otros negocios nuevos que no son de anticuarios como consecuencia del cierre de algunos negocios. Sí. Es una lástima, una pena, porque la característica bella que tiene San Telmo es precisamente los anticuarios. Y peor todavía es que hay algún tipo de negocio, porque quizás algunos locales tengan algo que ver, el de diseño y eso, por ahí tenga una pata con las antigüedades, porque hay muchas antigüedades que son de diseño.
pero los negocios, por ejemplo, tipo 11, esos que venden merchandise, el mate, el jarrito que dice Argentina, la camiseta de fútbol, esos son los negocios que deterioran el circuito, digamos, el circuito comercial que se había logrado, porque fue que se logró un circuito comercial. Si un extranjero llegaba a la Argentina y quería, indudablemente eran 2 puntos que son innegables para que conozca, y esto dicho por los extranjeros, es la Plaza Dorrego y la Feria de Antigüedades y Caminito. Son los 2 lugares que los que vienen quieren conocer, que es algo que se va pasando de boca en boca, ¿no? En ellos, quizás uno que lo visitó le dice al amigo, anda a visitar estos lugares que son fantásticos, y vienen mucho. Nosotros lo palpamos constantemente. Decime, ¿no hay posibilidad de ampliar la cantidad de stands, de puestos que tienen, como para tratar de avanzar y cubrir? Claro, lo que pasa, sí se podría, pero lo que pasa es que eso realizaría una batalla campal, porque no es muy fácil avanzar, porque la gente se va a defender y va a haber un choque de civiles contra civiles, digamos, o sea, de damnificados con damnificados, se podría decir, ¿no? Porque yo considero que somos los 2 damnificados, los que se quieren poner porque alguna razón deben tener para ponerse. Y debe haber una diferencia, mejor dicho, debe existir realmente una diferencia, porque el que tiene un stand, me imagino que paga a la asociación. No solo eso, o sea, es injusto, es una situación injusta, porque nosotros estamos ante el gobierno y ante la AFIP, estamos legalizados, tenemos que estar legalmente. Uno para entrar cuando saca el puesto, que es por sorteo, los puestos, esa es otra cosa que también es bastante transparente, muy transparente, no bastante. El puesto se saca por sorteo, o sea, se anotan, y en un momento había 3.000, 4.000 anotados, y había 8 puestos para sacar, entonces se iba a un sorteo y lo sacaba por sorteo. En ese momento uno tiene que presentar el monotributo, o sea que se anotó, tiene que llevarlo, el monotributo normal, como paga cualquier comercio, como paga cualquier anticuario. Bueno, teníamos que tener el mismo que ellos. Y aparte cumplir todas las reglamentaciones que nos ordena el Museo de la Ciudad, que es el gobierno, ¿no? Esta gente no tiene ninguna de esas reglamentaciones, no paga nada, o sea, nosotros estamos en una desventaja con ellos, que es esta, ¿no? Y aparte el problema que nosotros tenemos que cumplir con ciertas normas que son de horario y de días. Nosotros tenemos un solo día en la semana, que es el domingo, y esta gente tiene todos los días de la semana, porque si no están en Avellaneda, están en 11, si no están en 11, están, y los fines de semana en San Telmo. O sea, es bastante injusto, y yo creo que también injusto de parte de las autoridades, porque ¿cómo ven cómo se llama la gente esta que a la tarde aparecen con los tambores? Porque por un lado uno va a San Telmo y encuentra gente con una orquesta típica, con bandoneones o con guitarras cantando, y de repente aparece los tamborilleros, ¿no? Y no dejan escuchar, a veces creo que es peor para los vecinos que para además está dentro de los ruidos molestos, sí, porque los decibeles que tiene son muy superior a lo que aguanta el oído humano, ¿no? Y sí, la reglamentación dice si yo tengo una fábrica al lado de tu casa, te pueden cerrar la fábrica por el ruido, sí, que haces, sí, pero esto no. La reglamentación de la planificación urbana dice que el límite son 70 decibeles, y para que vos tengas una orientación de cuánto es 70 decibeles, el campo, cuando vos vas al campo, los sonidos que hay en el campo son 40. Imagínate 70 lo que es. Nada que ver con eso. Yo con respecto a esta gente tengo algunas visiones. La primera y fundamental que tengo es que en la Argentina no teníamos negros bonga.
que son estos que tocan Claro, los tamboriles. que son importados, ¿no? Son importados de Uruguay. Sí, sí. La etnia bonga Sí. estuvo en Uruguay, no estuvo en Argentina. Sí. Ahora están acá porque hay muchos uruguayos y fueron desarrollando esto del candombe, digamos. El candombe argentino era otra cosa, eran negros que después terminaron extinguiéndose por las guerras que hubo acá en la Argentina. Sí, eran los soldados que se reclutaban, los Exactamente. negros, y no quedó un solo negro. San Martín, ¿no? después de Cancha Rayada, cuando vuelve con su lugarteniente en el campo de batalla, le dice: pobres negros, no recuerdo ahora el número de batallón que tenían, quedaron todos ahí. O sea, el batallón de los negros quedaron todos ahí. Y eran soldados con uniforme y pertenecían al ejército argentino. Y ellos querían pelear porque eran libertos, Claro, o sea, los claro. negros eran libertos. Hicieron en esa época un decreto de vagos y mal entretenidos. Entonces lo consideraban el negro un vago. Un vago, y directamente lo ponían preso y lo cuarteaban ahí como si fuera una cruz ahí, ¿no? Hasta castigado, y lo llevaban. Y bueno, y el que se salvó se quedó en el NOA nuestro criando cabras, y escondido en el monte. Claro. Y gente que tiene dificultades porque en lugares tan escondidos para que no los moleste nadie, porque inclusive hay otra historia, que el gaucho iba avanzando en la conquista del desierto y le quitaron las tierras. Claro. Entonces quedó escondido criando cabras, y hay algunos que no pueden sacar las cabras porque o las tienen que llevar en el hombro, así, el cuello, para poder bajar de lugares que son serranías, ¿no? Qué bárbaro. Ah. Perseguido por todos lados. Perseguido por todos lados. Bueno, yo creo que estamos llegando Sí. a la hora. Ha sido muy grato. Yo creo que es el principio de poder charlar otras cosas. Hay muchas y lo cosas que para charlar. esperamos nosotros es Ya que lo esto creo. pueda resultar útil a la comunidad de San Telmo. Espero también eso, y como vos dijiste, hay muchas cosas, incluso del barrio, hay muchas cosas que se podrían resaltar para que la gente las conozca y las vaya a ver. Sí, sí, porque sí. tenemos muchas riquezas. Por ejemplo, la iglesia de San Telmo es la segunda iglesia de Buenos Aires, que primero lo que es Claro. San Ignacio, y la segunda fue la de San Telmo, que era la de los pescadores. Tenía otro nombre en ese momento, y era la que tenían los pescadores como protectora de ellos. Sí. Y la escuela que hay atrás de la iglesia, hay un patio que fue el cementerio de la iglesia en un momento, ¿no? Claro. Y enfrente de la iglesia está lo que fue el protomedicato, por ejemplo, la Facultad de Medicina de la Colonia. Ah, sí, sí. O sea, hay hitos en el barrio que son muy importantes y que son interesantes. Es aparte. interesante para ir a Sí, visitarlos. sí, sí. Hay un Bueno, montón de cosas que no sabemos ni Agradecido siquiera lo por- que Yo les vivimos. agradezco la invitación a los dos. Espero que puedas volver en algún momento. Sí, así, cómo no, sí, cómo no. con Fue muy San agradable y muy Telmo. ameno, y el programa es mío, yo lo dedico a San Telmo, así que si después me puedes decir, me gustaría que vaya fulano, sultano, para perfecto. exponer lo que esa persona puede conocer de San Telmo y que pueda interesar al público, Sí, ¿no? cómo no. Sí, sí. Al fin y al cabo esto sale también por internet, entonces puede servir de alguna propaganda. Claro, no, más bien. De difusión. Aparte, el conocimiento lo que da es también un poco de cercanía de la gente, porque cuando la gente conoce, empieza a querer lo que tiene. Sí. Y la feria, el vecino, la mayoría de los vecinos la quiere y la tomó como propia, porque la feria lo que hizo fue transformar el barrio, hacerlo lo que es ahora. Claro. Pero que más vecinos lo conozcan, eso lo que le da es pertenencia, ¿no? Que el vecino la tome y que diga, no, es mía y el barrio es mío y yo no quiero que cambie, ¿no? Bueno, Víctor, de nuevo, gracias por venir y será hasta la próxima. Bueno, muchas Gracias a gracias, ustedes. de verdad. Les decimos a nuestros oyentes que, bueno, lo tuvimos de invitado a Víctor Rodríguez, que es el actual presidente de la Asociación de Permisionarios de la Feria de San Pedro Telmo. Y le agradecemos su presencia y todo lo que nos dio a conocer. Un gusto. Así que muchas gracias a todos. Nosotros volvemos el jueves, como El jueves siempre, próximo. de 20 a 21. Gracias a Esto fue nuestros una mirada oyentes. en el tiempo. Muchas gracias.
Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra.